Problema de liquidez, problema de caja en el gobierno de Gustavo Petro. Esto es lo que afirma el analista Julio César, analista financiero. Vamos a escuchar este análisis y por supuesto dejen los comentarios. El petrismo ha reconocido que está metido en una crisis, en un problema gigante de liquidez, de caja. Hace algunas semanas habíamos conocido por informes de entidades financieras como el Banco de Bogotá que la caja, las cuentas corrientes del Tesoro Nacional estaban muy secas. En promedio, durante mayo, históricamente, en esas cuentas que administra el Banco de la República, que son propiedad del Estado colombiano, pues había en torno a 30 billones de pesos, pues en este año hay había cerca de una décima parte, alrededor de 3 billones de pesos. Eso suponía, por supuesto, una situación muy delicada porque con esa caja se responden a las obligaciones de corto plazo del Estado colombiano, la nómina, los gastos de funcionamiento, de inversión, etcétera. Y semanas después conocimos que una de las razones fundamentales por las cuales esa crisis de caja se estaba presentando tenía que ver con el recaudo, con la gestión de la DIAN, que no había respondido a las enormes expectativas que había en el presupuesto del Estado, incluso nominalmente, es decir, incluso con inflación, o más bien, ni siquiera con la inflación llegaron a cumplir el objetivo de superar la meta de recaudo del año pasado. Por lo tanto, en términos nominales, a abril y también a mayo, el recaudo se ha caído. Pues bien, hoy todas esas piezas de ese rompecabezas comienzan a tomar forma cuando el Ministerio de Hacienda de Gustavo Petro, dirigido por Ricardo Bonilla, le toca salir a reconocer pues, que efectivamente el gobierno está en un problema muy complicado, en un problema de liquidez. A través de un comunicado de prensa, en la tarde de este jueves, el Ministerio de Hacienda reconoce esa situación complicada, difícil en la que está la caja del Estado colombiano. Dada la evidente reducción en el recaudo tributario mostrado en las cifras al final del mes de mayo, dicen, entre otras cosas, lo siguiente: el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de efectuar un bloqueo parcial de algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades que se financian con recursos del presupuesto general de la nación. En otras palabras, como tenemos dificultades en la caja de liquidez, pues vamos a frenar algunos desembolsos para no quedarnos sin dinero, para no secar completamente esa caja. A ver, pero ¿a cuáles específicamente, a cuáles asignaciones de gasto, a cuáles rubros se les va a frenar ese desembolso? Preventivamente, el Ministerio de Hacienda ha establecido una suspensión de partidas presupuestales de todo orden que tengan que ver con CDPs no expedidos. ¿Eso qué significa? Pues en el Estado, para poder hacer un contrato o un desembolso de dinero, hay que adjuntar un certificado de disponibilidad presupuestal. El ministerio tiene que garantizar que existe ese dinero en la caja y da la autorización a la entidad que ejecuta el gasto, pues de hacerlo, diciéndole: aquí tenemos la plata guardada en la cuenta y usted puede comprometerse, puede hacer ese contrato. Sin ese certificado, pues no se puede contratar y por supuesto no se puede girar recursos, sería ilegal. Por lo tanto, el ministerio está poniendo tate quieto a esos desembolsos que a hoy, a la fecha, no tienen ese certificado de disponibilidad presupuestal. No va a emitir nuevos certificados de disponibilidad presupuestal, de manera que los nuevos gastos de las nuevas contrataciones que todavía no tenían ese certificado, pues se van a tener que parar. ¿Esto por qué se hace? Pues efectivamente es para reducir los gastos, para frenar el carro del gasto público, porque no hay caja para atender las obligaciones. De esa gravedad es la crisis en la que está el gobierno de Gustavo Petro. De hecho, hay varias líneas que son sorprendentemente preocupantes, porque estos comunicados siempre intentan ser muy diplomáticos. Intentan decirnos que todo está bien, porque los inversionistas internacionales no quieren escuchar malas noticias y el gobierno no puede reconocer generalmente dificultades, pero
aparentemente no ha tenido otra salida. Por ejemplo, dice, entre los puntos del comunicado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está comprometido con garantizar la estabilidad de las finanzas de la nación. O sea, en otras palabras, que esta medida, frenar el gasto público de manera imprevista, de manera no planeada, frenar esas erogaciones, pues se hace para garantizar, para evitar que se desestabilicen o que entremos en una crisis fiscal abierta. Esto es de absoluta gravedad si entendemos lo que quieren decir estas palabras. Si no se toma esta medida, posiblemente estaríamos entrando en una crisis financiera en el Estado colombiano, de total gravedad, pero no, las líneas complicadas, las líneas difíciles no terminan ahí. Fíjense cómo reconoce abiertamente que esto se debe pues a lo que acabo de explicar, a los malos resultados en el recaudo fiscal, en el recaudo tributario. Lo anterior, refiriéndose a estas medidas, en espera de que las condiciones del recaudo mejoren para el segundo semestre de 2024 y se puedan liberar paulatinamente estas apropiaciones. Ya veremos si mejora el recaudo tributario, que solamente va a mejorar si la economía colombiana despega. Pues veremos si podremos autorizar esos gastos que estaban inicialmente previstos, pero que se les ha puesto el freno. Por lo tanto, dependemos del desempeño del recaudo tributario o dependemos del comportamiento en últimas de la economía colombiana. No hay razones para estar tranquilos con este comunicado del Ministerio de Hacienda, pero también hay espacio para lo insólito. Fíjense en este punto. La decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no afecta el normal funcionamiento del Estado. ¿A qué se refiere el ministerio? Entonces esos gastos que se iban a hacer, que estaban en proceso de tener un certificado de disponibilidad presupuestal, pues eran irrelevantes, eran inocuos, no tienen nada que ver con el funcionamiento del Estado, no contribuyen a nada, ¿o qué es lo que quieren decir? No tiene sentido. Por supuesto que se afecta el normal funcionamiento del Estado, porque esos gastos estaban dentro del presupuesto que se hizo el año pasado, que hizo este mismo ministerio, y que las dificultades de caja no le está permitiendo ejecutarlo de manera adecuada. Por lo tanto, se dificulta la operación del Estado. Se dificulta por la irresponsabilidad de un gobierno que cree que ordeñar al sector privado es una actividad que se puede hacer de manera indefinida, que para siempre los empresarios van a soportar más y más impuestos altos, que indefinidamente se pueden aplicar políticas antiempresas, que la economía iba a seguir reverdeciendo. Pues nos estamos dando cuenta de la realidad, de que no es así, de que las empresas no aguantan más impuestos y de que este gobierno nos está llevando a una velocidad que nadie, pero nadie tenía prevista, a una crisis financiera.